están? Yo soy Karina y estoy feliz de verlos un día más. Y en esta ocasión les traigo un video muy especial. Es un pendiente que lleva bastante tiempo, pero que al fin vamos a resolver. Pero antes de comenzar les recuerdo que en este canal hablamos de libros y de mi vida en general, así que si suscribir son bienvenidos, bienvenidas o bienvenides. Y sin nada más que decir, vayamos a comenzar. ¿Qué es lo que he estado leyendo? Ya van 9 meses, poquito menos, porque en septiembre vamos a la mitad. Libros y páginas que han pasado y que ustedes no se han enterado al 100%. Así que hoy vamos a ligeramente hablar de los libritos que he estado leyendo en este año. De entrada yo no quería traer el formato de Grow Pop normal, en plan de conforme fui leyendo según los meses, porque desde mi punto de vista ya hay un momento en el que se va a sentir monótono. Entonces, ante todo la intriga, ante todo el azar. Y es por eso que yo enumeré 19 libros que fueron los que estuve leyendo. Realmente son más, pero los mangas los incorporé en su saga, por así decirlo. Entonces eso reduce el número a 19. Así que estaremos hablando de 19 libritos que están en esta bella tacita de Rapunzel. Claro que sí, como de que no. Entonces los voy sacando y les voy a ir diciendo mi opinión, de qué va, cuándo lo leí incluso. Entonces yo no voy a valorar un libro en cuanto a qué tan bien o mal escrito está, diseñado, etcétera, porque yo no soy quien. Lo digo desde mis gustos, de mi opinión personal. Vayamos a comenzar por este video. Promete ser un podcast increíble, así que pónganme de fondo, vayan por algo de comer, por un cafecito, en el camino, puedo funcionar porque este video va a ser largo y va a ser nada más una platiquita de libros, entonces, lindo. El primer libro del que vamos a hablar en esta ocasión es el número 15, que el número 15 es El beso de la mujer araña por Manuel Piroh. Este libro nos cuenta la historia de dos presos, Valentín y Molina, que se encuentran ubicados temporalmente en la dictadura argentina. Vamos a conocer sus vivencias siendo compañeros de celda, en el cual uno le cuenta a otro películas, se van contando su vida, se van conociendo y a la par vamos intentando cachar partes de el contexto argentino de esa época. Entonces tenemos una bella novela de personajes, que es de las que normalmente a mí más me gustan. Entonces, ¿por qué este libro tiene 3 estrellas de 5? Previo a esto es que este libro lo leí básicamente por una recomendación de unos amigos, y es que este libro forma parte de lectura conjunta que estaba haciendo con 2 de mis amigos de la vida, con quienes hemos estado eligiendo libros. Se supone que eran mensuales, para este punto ya no son mensuales, pero son lecturas que vamos a estar compartiendo. Esta es una de ellas, y este libro no me acabó encantando. Hay varios fragmentos de la historia que me parecen muy interesantes. Tienes 2 historias casi, que es la parte de la ficción, los personajes que están construyendo Manuel Piroh y sus notas a pie, que explican por qué está haciendo lo que está haciendo, los contextos aún más explicados que no están literalmente en la obra, pero no me acabó encantando. Hubo algo que simplemente que no sé yo, que no sé qué fue, que no es mi tipo de novela, no es mi tipo de historia. No acabo de deducir bien si fue el momento. Tal vez simplemente fue el momento, porque aparte es una novela de personajes, como les comentaba, y a mí me encanta mucho más la construcción de personaje que lo que la historia me puede contar. El dónde está sitiado, etcétera, no es mi conflicto. El que estén encerrados en un cuarto, no, para mí no se considera un problema. Por lo que podría mencionar, están encerrados en una celda, o sea, no hay mucho más interacción más allá de sus recuerdos. Pero no acabó haciendo clic para mí al 100%, no lo amé. Francamente, yo creo que en unos 5 años probablemente lo olvide. Entonces, 3 estrellas de 5. Sí les recomiendo, nada más denle su tiempo. Pruébenlo a cachitos, siéntanlo y vívanlo. Y yo creo que podría ser una experiencia mucho mejor la que tuve yo. 10. Este es uno bueno. Parte de la razón por la que lo quise hacer al azar es que no quería comenzar a rankear los libros que estaba leyendo, porque es una tarea que a mí me encanta siempre hacer al final del año. Este es uno de los que va a costar. Yo lo sé, lo anticipo. Una educación de Tara Westover es el número 10. Mujer Araña lo leí en julio. Una educación lo leí en febrero. Una educación de Tara Westover es una memoria, es una autobiografía de Tara. Pero, ¿quién es Tara Westover? ¿Y por qué este libro se llama Una educación? Tara creció en una familia que
parecería muy ajena a lo que probablemente nosotras y nosotros conozcamos. Y es que sus padres creían, más allá de lo que el gobierno les pudiese decir, de lo que les impusiera hacer, en el apocalipsis. Lo que a ellos más les importaba para su familia, sus hijos y ellos, no era enviarlos a la escuela, no era ni siquiera crearles un acta de nacimiento, registrarlos para el gobierno, sino saber cómo actuar ante el apocalipsis, ver lo más importante en ese sentido, procurar comida, suplementos, herramientas que funcionaran para el juicio final. Tara entonces jamás fue a la escuela, no sabía leer, no sabía escribir, no sabía básicamente ni siquiera quién era, más allá de lo que sus padres le dijesen. Así es donde creció Tara, en las montañas de Idaho en Estados Unidos. Pero también Tara es esta egresada de la Universidad de Cambridge, donde hizo su maestría. Entonces, en esta historia, ella nos permite ver un poco de su vida. Un poco mucho, la verdad, de su infancia, de su adolescencia, cómo fue creciendo, cómo fue desarrollándose en su hogar y fuera de su hogar hasta donde está hoy en día. Fue aventarme un poco a algo desconocido, en el sentido de que yo estaba acostumbrada solamente a ficción, fantasía, contemporáneo, etcétera, que están ambientados en el mundo normal a veces, pero no son vidas reales. Este año fue donde me incursioné, donde me aventé, dije ahí te voy San Pedro, y llegamos a esta joya de libros que es una educación. Realmente no puedo valorar una vida, entonces como que yo me voy a decirles, es que el plot y es que la trama y es que más allá de eso me encanta cómo lo narra. Tara tiene una forma de degustar las palabras, de transmitirlas. Es como si estuvieras escuchándola a ella en una conferencia, en una charla. Y eso me parece muy importante cuando hablas de ti, de lo que ella vivió. Y más que nada, eso me parece muy importante. A pesar de que ya conoció el mundo y ya puede ver para atrás con otros ojos, el tratamiento que tiene al contar su pasado jamás lo juzga, jamás lo castiga, lo vive. Este libro lo amé, tiene 5 de 5 estrellas, es una cosa brutal y maravillosa. Si alguien allá afuera todavía no lo ha leído, denle una oportunidad. Son un poquito de bastantes páginas, pero se sienten como agua. Es una cosa bárbara. 18. Esto es malo para el otro colección de mangas, porque ya llegó el rey, ya llegó la corona, ya llegó aquí el que lo va a destrozar por completo. Boku no Hero Academia, My Hero Academia, por Koji Horikoshi. Les traigo el número 33, que es el más reciente. Yo en este año le he leído del 17 al 33, y estoy hasta el 33, que es donde se han publicado en español, al menos por Panini. Entonces, digamos que voy al día. Yo he hablado de My Hero Academia bastante. Sí, yo los empecé a leer creo que en julio del año pasado. Entonces ha sido una constante en mis últimos Bro Pops, en mis lecturas, incluso en mis vlogs. En todos los vlogs de los últimos meses he leído al menos un manga de My Hero Academia. Y es porque se ha vuelto un must en mi vida lectora. Es mi pierna izquierda, básicamente. Palabras más, palabras menos, My Hero Academia va de lo que te puedas más o menos sonar con My Hero Academia. Es de Deku, un chico que nace en este mundo en el que el 80% de la población nace con poderes. Él es un chico sin poderes. Por X o Y razón, acaba entrando a una de las escuelas más importantes en Japón para convertirse en superhéroe. Básicamente, a grandes rasgos, es lo que va My Hero Academia. Claramente, para el tomo 17 al 33, cualquier cosa posible que yo les diga es un spoiler. Una fantasía, una cosa maravillosa. Si ustedes no han tenido la oportunidad de acercarse a esta saga, les gusta o no el anime, dense la oportunidad, es una cosa increíble y me ha hecho muy feliz. No puedo dar una calificación exacta porque cada tomo tiene su propia calificación. Si quieren ir a checarlo en mi Goodreads, está un poquito más desglosado las calificaciones. 7, el mejor número del mundo. Kim Ji-young, nacida en 1982 por Cho Nam-yu. Aquí nos cuenta la historia de Kim Ji-young, una mujer que vamos conociendo en varias etapas de su vida, el cómo es ser mujer en Corea del Sur. Creo que es un texto muy interesante. Ha tenido varias críticas y varias opiniones mixtas.
por todo el mundo básicamente. Es un texto relativamente corto, creo que no llega a las 300, no llega a las 200 ni siquiera. Tiene 157 páginas en esta edición de Alfaguara en español. De ahí vienen un poco sus críticas. Hay bastantes personas que han mencionado y que me parece muy interesante el que no está tan localizado el tipo de vivencias a solamente Corea del Sur. Hay varias, pero también narran muchas otras que no nada más son propias del país. Entonces es como una pequeña ventana. También es importante aclarar que esto es ficción, pero no cuenta hechos de ficción. La realidad supera la ficción incluso. Entonces fue un texto que leí en una sentada prácticamente. Y este libro lo viví también. Fue algo muy fuerte. Yo claramente me puedo identificar como mujer. No soy coreana, claramente, pero hay cosas, como les menciono. Es un libro que me parece muy muy importante. Me encantaría también recomendárselos a todos los que están viendo este video. Te permite conocer otra posición de la que tú estás. Y libros que hagan eso, creo que valen muchísimo más la pena. 14, múltiplo de 7. Otro número increíble. Este libro, Volver a casa, de Yayi Asi. Ay, Dios mío, este libro merece su propio video. Y lo van a tener este año, espero. Este libro también fue parte de mi club de lectura con mis amigos. Yo no lo recomendé, yo no sabía de su existencia, ni de Yayi Asi, ni del libro. No sabía que estaban en el mundo. Y cada vez siento más pena por Karina del pasado por no haberlo sabido. Porque es un libro como pocos. Volver a casa nos cuenta las historias de vida de gente proveniente de la raza y la cultura negra. Desde África, pasando por Europa y hasta Estados Unidos. Creo sin duda que es uno de los libros los que más he aprendido. Sí, nuevamente voy a aclarar que son historias de ficción, no son autobiográficas. Eso nuevamente no les quita su importancia porque narran hechos que han ocurrido, narran vidas que tal vez no tienen estos nombres como sus protagonistas, pero que alguien los vivió y que alguien los experimentó y alguien los sufrió, lo disfrutó, etc. Ocurren en un gran periodo de tiempo, desde poquito antes del imperialismo en África y poquito acercándonos al siglo XXI, si mal no me acuerdo. Son historias muy poderosas, muchas me hicieron llorar, con muchas fue complicado incluso seguir, pero es un libro que yo no, al mismo tiempo me costaba seguir, pero no podía soltar. Hay un elemento que me encanta del libro, que no voy a mencionarlo claramente aquí, no estoy hablando con spoilers, pero a pesar de ello es un libro que me movió mucho a mí como Karina Jacqueline me movió demasiado, y eso claramente es algo que me encanta de los libros. Es un libro de personajes, entonces también yo lo amé 300% por eso. Es divino, es asombroso. Si un libro de todos estos van a leer, solo uno, este es, no puedo con este es algo El número 13. Novela de ajedrez por Stefan Zweig. Es un libro que leí poquito antes de volver a casa, por ahí del mes de junio-julio igualmente. Ya estaba de vacaciones, este fue un verano simpático. Es una novela corta que nos cuenta la historia de una serie de personajes que están en un barco en Nueva York a Buenos Aires, poquitos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Término interesante porque Stefan Zweig no conoció el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es más como un grito aún. Espero que esto alguna vez pueda haber ocurrido. Estos personajes en este hermoso barco tienen una experiencia con el ajedrez, pues el campeón más joven de ajedrez está en el barco y claramente eso llama la atención de varias personas para retarlo a unas cuantas partidillas de ajedrez. Entonces se encuentran con este personaje, que no voy a hablar mucho más de él, pero que tiene una historia con el ajedrez que tiene que ser escuchada y contada. Y es básicamente, a palabras muy amplias, lo que trata Novela de ajedrez. Se narra las partidas de ajedrez, esa emoción, ese latir del corazón de quién va a ganar, cómo va a salir esto, siempre es emocionante. Pero más allá de eso, la historia de los personajes y de un personaje en concreto que cuentan aquí, me parece espectacular. Sí peca de desarrollar
más a un par de personajes que a otros. Muchos son solamente herramientas funcionales, son sims existiendo, porque es corto y eso es algo de lo que peca el libro, ser bastante corto. Sin embargo, creo que una sentada en que lo puedan disfrutar es bastante accesible, te llevas un buen sabor de boca y te llevas ganas de querer jugar ajedrez saliendo de ello. Entonces creo que un libro que te motive a querer hacer lo que cuentan la historia siempre es deseo de puntuarse. Entonces 5 de 5 también para novela de ajedrez. El 3, Karma al instante, por Marissa Meyer. Nos cuenta la historia de Prudence, quien es una alumna ejemplar. Muchos considerarían cuadrada. Ella se preferiría considerar aplicada, básicamente. Que tiene que hacer equipo con ni más ni menos que un chico que a ojos de Prudence es súper desatento, súper irresponsable académicamente hablando. Y todo desencadena cuando, por culpa de Quint, Prudence tiene una mala calificación en un proyecto final. Hay una forma de arreglarlo, que es volviéndose el proyecto. Y Prudence se va a encargar de que eso suceda y suceda bien. Como ya podrían saber, Karma al instante es un libro de romance. Y fue un libro muy lindo. Un libro muy sweet, muy dulce. Un abrazo al corazón hasta cierto punto. No es Heartstopper, no me lo entiendan. Pero quise mucho a Prudence. Hay varias cosas de mí. No soy Prudence al 100%, pero hay varias cosas que no había leído en otras protagonistas contemporáneas. Esta obsesividad que para muchos puede parecer chocante, a mí me pareció fresca, interesante y un poco como espejo. Entonces quise mucho a Prudence. Este libro creo que lo único que peca es que puede tener unas 100 páginas menos, porque tiene una línea en la historia que siento que pudo haberse tratado un poco más corto, o directamente lo que se aprende de esa línea aplicarla a otra. El romance es muy lindo, no tengo nada que criticarle. Acabas enamorada de Quint y también de Prudence, de su relación, de su dinámica, cómo acaban funcionando. No hablando nada más de la pareja, sino ellos como personas desde el inicio hasta el final. Esta evolución se siente, y eso claramente es muy lindo cuando lo lees en novelas juveniles. El sentir una evolución y sentirte tú en esta montaña rusa de emociones siempre es necesario, al menos una vez cada 2 meses. Y ese libro lo cumplió. Dense una oportunidad al Karma al instante. Es un poco desafiante porque son casi 500 páginas, creo que pasan las 500 páginas. Tiene más páginas de las usuales en un romance contemporáneo, pero dense la oportunidad, es muy lindo, es muy muy bello. Creo que mi novela de romance del año hasta el momento. 12. El fin de una era ha llegado. Santiago Posteguillo con El séptimo círculo del infierno es el cierre de la serie de libros de Santiago Posteguillo sobre la historia detrás de la literatura universal. Y este libro es el mejor de todos para mí. ¿Qué cuenta Santiago Posteguillo en esta historia? Pues no es en singular, de hecho es en plural. Las historias de todas las autoras, autores, autoros, desde antes de Cristo hasta mucho más contemporáneo, que han sido censuradas, han sido ocultadas, quemadas e intentado que nadie supiese de ellas. Santiago les da voz y dice: esto es lo que pasó y tienes que saberlo. Me pareció un texto que yo querría anotar todos los autores, todos los textos para revisar. Entonces, este libro me gustó muchísimo. Un gran cierre, me duele un poco despedirme de ello. He leído estos libros en los últimos 3 años. Entonces, siempre esperaba con ansias el siguiente año para poder leer la siguiente parte de la saga. Ha terminado, ha culminado con un gran cierre que no olvidaré. Yo hago comedia. ¡Ah! Se cayó uno. 17. El más reciente. What Once Was Mine, de Liz Braswell. Si ustedes ven la portada, ustedes ven algo interesante. Claramente es algo interesante, es el What If de Disney. Una serie de historias, de libros, de novelas que cuentan el qué pasaría si de muchísimas películas de sus clásicos. En este caso, de Enredados. Si ustedes no saben, de Enredados no nada más es mi película favorita de todo Disney. Todo Disney como Disney monstruo. Y es de mis películas favoritas de la vida. De la historia de mi vida, básicamente. Cuando supe que ese libro existía, lo tuve que pedir luego. Y no tardé mucho en leerlo, en realidad, a partir de haberlo comprado. ¿Qué pasaría si Rapunzel, en lugar de tener su cabello dorado que sanase,
tuviese un cabello plateado que matase. A mí me mató, básicamente esa premisa, yo me morí. Conocemos una serie de personajes increíblemente divinos que son nueva. Y otra serie de personajes que nosotros ya conocemos, desde Madre Gothel hasta el increíble y divino Eugene Fitzherbert, alias Flynn Rider. Leer básicamente un fanfic sobre una de mis películas favoritas que me ha hecho quien soy, que es Enredados, claramente fue una cosa que me la pasé muy bien, me divertí mucho. Tiene 4.5 estrellas de 5 porque hay un punto fundamental en la historia que no me acabó de encantar, que fue el final. No voy a explicar más allá de eso porque claramente sería un spoiler, pero en general muchas cosas tienen sentido y si no las tenían en el producto original, ahora las tienen. Una capa increíble de consecuencias que no nada más involucran a Rapunzel directamente, sino a sus padres, al resto del reino de Corona. Para mí presenta un excelente tratamiento de un producto original a un recuento de ella. Y eso me implica a mí un amor, un cariño a la historia original, que eso como fan que soy, le llenó muchísimo. Entonces esta opinión claramente está enteramente sesgada, que viene del amor que le tengo a la película, a los personajes, a la historia, a Rapunzel y a Eugene, que son de las parejas más hermosas en el cine, y eso lo sostengo y lo defiendo hoy y siempre, y ser testigo de cómo se vuelven a enamorar en otro universo fue un deleite. 9. Dragonheart empieza la línea de libros que son simpáticos porque no me acuerdo mucho de mi opinión de ellos, y es Malibu Renace por Taylor Jenkins Reid. Este libro lo leí en mi maratón de 24 horas. Cuenta dos historias que se homogénea en una misma, y es que este libro en la línea temporal del presente ocurre en un día, en la fiesta de los Riva, una familia excéntrica con un montón de personalidades famosas básicamente, que va a dar una fiesta en su mansión. Creo que es una mansión, no sé si es una isla, en su lugar pudiente básicamente. No nada más nos sigue esa historia, la línea del presente de un día, sino claramente entender quiénes son estas personas, por qué nos interesan, qué tienen sus historias detrás y qué les significan. La línea del pasado. Es un libro que yo recuerdo que tuvo los mismos problemas en mi corazón que sus antepasados, principalmente Los 7 maridos de Evelyn Hugo. Y es que Taylor Jenkins Reid es una autora que yo he peleado, he deseado, he luchado que yo amase como el resto del mundo lo hace. Tengo un conflicto porque Taylor Jenkins Reid no entra ni en mi top 15 de autores, autoros y autoras favoritas. Es un conflicto genuinamente. No me acuerdo de este libro, no me acuerdo al 100% de mis problemas. Recuerdo pensar que es un libro ok. No me acuerdo tener un problema mayor por el que lo odiase y no me gustase en absoluto. Pero sí sé que no me llenó el alma, no me cambió la vida, no me significó. Más allá de eso, es un libro ok. Es un libro cumplidor que me dio una lectura interesante y entretenida en ese maratón. Pues sí, creo que tuvo 4 estrellas, si mal no me acuerdo. Déjenme lo reviso. Tuvo 4.5 de 5. Next. Uy, casi tírata. No, si tírata se me mata. 8. 10 negritos por Agatha Christie. Este libro también fue participante en mis lecturas de 24 horas que pudieron ver la semana pasada. Creo, sin temor a equivocarme, que es mi libro que más me ha gustado de la autora de Agatha Christie. Nos cuenta básicamente la historia de 10 personalidades que tienen, por X o Y razón, la invitación a ir a una isla en medio del océano. Esa es la definición de una isla. Desde que llegan las cosas pintan mal, las cosas no van bien, y entonces comienzan a morir uno por uno según una canción infantil. Es un texto interesante porque es contradictorio mi opinión de creo que es el libro que más me gustaba la autora, cuando al mismo tiempo es el libro que menos se siente como los demás que he leído de Agatha Christie. No he leído muchos. He leído 3. Navidades trágicas y El misterioso caso de Styles. 10 negritos se siente menos novela negra y más novela de terror incluso. La atmósfera, el lenguaje, todo es ajeno a lo que yo había leído de Agatha Christie, porque de entrada no tenemos un detective. Y eso hace que
¿Me ha gustado mucho? Sí. Yo de entrada no recomendaría Disney como primera novela de Agatha Christie porque siento que encontrar algo que le pegue al mismo estilo de narración y de atmósfera con Agatha Christie serían novelas un poco más contadas. Yo entraría con uno más clásico, pero será una historia y un debate para otro video. Pero es un gran libro. Si han leído ya Agatha Christie, léanlo, pero sin duda alguna es una experiencia memorable leyendo a la autora. Esperamos que sí no se lo ponga. 11. ¿Por qué nos encantan los sociópatas de Adam Cosco? Este también fue parte de lectura conjunta con mis amigos. Este fue el segundo libro que leímos en esta dicha lectura conjunta. Este libro lo recomendé yo, lo encontré en Google porque teníamos que leer un texto de... Es que no sé si era de divulgación o de no ficción, pero bueno, relacionado. Básicamente esta tesis, ¿por qué nos encantan los sociópatas dentro de las series? Este libro tuve varios conflictos. ¿Responde la pregunta? Sí. ¿Hay varios elementos citables que aprendí? Claro, por supuesto. Eso es indebatible. Lo que es debatible es que Adam Cosco peca de no contraargumentarse a sí mismo, sino que todo lo que dice es un hecho comprobable y te ponen una serie de ejemplos que eso no es culpa de Adam Cosco, es culpa mía. La mayoría de series que relata y que utiliza para ejemplificar no las vi. Sí es complicado para mí no entrarle con dudas. Creo que varias de las notas que tengo aquí es preguntas de, o sea, pero ¿por qué esto y por qué lo otro, etcétera? No resuelve varias, pero la principal sí la resuelve. Entonces creo que eso es mérito al libro. Le puse creo que 3 de 5 por lo mismo. Sí, 3 de 5. Lo leí en el mes de marzo, entonces fue básicamente mi única lectura de marzo, pero existió y se realizó. Y no me respondió dudas, pero está. Siguiente libro. 19, el último, Your Name. La historia original viene de Makoto Shinkai, sin embargo, la traducción al lenguaje de manga viene en la historia por, y los voy a leer porque con toda la pena no me sé sus nombres, Arata Kano, y el arte por Junya Nakamura. Nos cuenta la historia de Taki y de Mitsuha, dos estudiantes japoneses que están viviendo sus respectivas vidas, Taki en Tokio y Mitsuha en su pueblo alejada de la capital. Viven sus vidas, sufren lo que tengan que sufrir, tienen sus amigos, sus viven sus trabajos, etc. Hasta que un día cambian de cuerpo. No se conocen, no saben quién es el uno del otro y despiertan el cuerpo del contrario. No me gustaron los mangas. Es pesado decir si un libro o una película es mejor por X o Y razón porque son lenguajes distintos. Y ahora más que nunca puedo decir eso porque estoy estudiando ello, estoy estudiando toda la parte de la producción audiovisual. Entonces son lenguajes diferentes, tratamientos diferentes, construcciones y elementos, capas distintas que cada uno tiene que ir tejiendo. En la película, la musicalización, incluso los colores, le da un tono vibrante al amor que Your Name cuenta. Pequé de querer encontrar ese mismo tipo de emoción en el manga. Yo misma estoy diciendo, son lenguajes distintos, son cosas distintas. No les puedo pedir la mismita experiencia, porque si quiero sentir lo que sentí cuando vi la película, tengo que ver la película, no leer el manga, son vivencias distintas. Y mi recuerdo pesa por ello. El 1 y el 2 son números que están ok. El 3 creo que fue el que más me permití vivir como el manga. Sí me mereció las 5 estrellas, pero los otros dos sí me costó un poco porque yo de nuevo estaba pidiendo cosas que el manga no me podía dar. Si van a leer el manga, háganlo con toda la confianza, habiendo visto la película o no. Si ya la vieron, no cometen el mismo error, no pidan lo mismo, porque no es lo mismo. Les va a dar una experiencia distinta que tienen que vivir a ese mismo ritmo y disfrutar con sus propios términos. ¡El 1! El 1 es un libro que no está aquí. Darcy lo está buscando conmigo y no lo encontramos. Está en algún lugar, va a aparecer cuando tenga que aparecer, pero en este momento no apareció. Y es The Nightmare Before Christmas, una historia original y los dibujos de Tim Burton. La película no es de Tim Burton, hacemos ese paréntesis para la historia original y los dibujos de este libro sí son hechos por Tim Burton.
Es la historia de Jack, el rey calabaza, que vive en Halloween Town, haciendo el Halloween religiosamente cada año, hasta que un día descubre que no nada más existe el Halloween, sino que existe, por ejemplo, la tierra de la Navidad, y se maravilla con la festividad, y entonces decide que en Halloween Town van a celebrar la Navidad. Creo que es una historia muy, muy bella, de mis películas también favoritas de Disney. Nuevamente son tratamientos distintos, entonces el libro es muy resumido las cosas, no se aborda demasiado. Lo bello del libro es la manera en que está narrado, aparte de las ilustraciones, porque todo está en rima. Mi edición es en inglés, entonces también es una cuestión ahí la barrera del idioma, pero las rimas, el cómo suenan y las ilustraciones, las voy a repetir, son una cosa, son una joya, una preciosidad digna de verse, son una cosa preciosísima. Si quieren verlas un poquito más, está en mi video de balance de medio año. Ahí en la pregunta sobre mi edición favorita, ahí está, pues lo quieren ir a checar, porque pues no encuentro el libro, entonces os podré mostrar. Corta, por supuesto, pero es una de esas lecturas que aparte hay que leerlas no en solitario, leerlas en voz alta, con alguien más que te escuche o así. Una cosa preciosa. 16, ya el último número alto. Nick y Charlie, por Alice Oseman. Esta es una novela posterior a los números que ha sacado Alice Oseman en este canal y en la vida en general, en el mundo, en todo. Una de las mejores historias de romance contemporáneo de los últimos años. Preciosura de la vida, contada y narrada en novela gráfica. Esto es un poquito un acercamiento de una novelización de un episodio de la vida de Nick y de Charlie. El tema principal de este libro es que Nick se vaya a la universidad y Charlie tiene que enfrentarse a ello, y el propio Nick tiene que enfrentarse a esa nueva aventura que también trae muchos problemas. Este libro fue muy bello, muy muy lindo, corto, no nada más la parte de la novela textualmente en prosa, sino fragmentos de textos, etcétera, que están mandando Nick y Charlie según las temporalidades de la historia. No lo viví igual que la novela gráfica, y eso es un punto importante. No le puse una mala calificación, tiene 4.5 estrellas de 5. Mi único problema es que no lo sentí como yo siento el leer las novelas gráficas. Eso no le quita que sea algo muy bello, claramente, y que tengo curiosidad de saber más de Alice Oseman como autora. Saber si mi problema fue con los personajes o simplemente Alice Oseman en su narrativa no es para mí. Es un punto que yo voy a abordar e investigar por mí misma en los siguientes meses, tal vez año. 6. El adversario, por Emmanuel Carrère. Lo digo mal porque es francés, pero bueno, me entienden. Cuenta la historia de Jean-Claude Romance, una personalidad de la vida real que llevó a límites inimaginables lo que son las mentiras. Te muestra cómo una mentira de faltar a un examen en la universidad se desencadenó al asesinato de su esposa y de sus hijos. Es una historia muy fuerte porque parte 1 es una historia real. Parte 2, la manera en que Emmanuel Carrère la narra y la inmortaliza por el resto de la historia universal en la literatura es algo muy fuerte. Digo, ya sabemos en cómo acaba. Inicia con eso, básicamente como especie de párrafo introductorio sobre en qué va a acabar la historia, ya la sabes. Porque es algo que ya pasó. No es un spoiler, sucedió. Entonces cuando eventualmente llegamos al asesinato, creo que es una de las escenas más fuertes que he leído en mi vida. Y es muy interesante porque pues yo estoy muy metida en la novela negra y en la novela de terror. El sentimiento de vacío en el estómago creo que es una cosa de las más memorables que yo he leído en cuanto a este tipo de escenas narradas se refiere. Y dejando eso de lado de la escena per se, toda la construcción de quién es Jean-Claude Romance y cómo llegó a las decisiones a las que llegó, tú vas entendiendo la mentalidad de Jean-Claude. Es muy muy fuerte y era un eterno pendiente, entonces ya haberlo leído creo que también es podemos pasar a su inspiración, que es
a Sangre Fría de Truman Capote. Entonces, futuramente lo podrán ver en este canal. 3 libros. 4. Todos estos los leí en enero, por si alguien tenía la duda. Los héroes más épicos de Pascu y Rodri de Destripando la Historia. Este es el libro que sacaron a finales del año pasado, inicios de este nuevo de ellos. Ellos a lo largo del canal lo han podido ver porque normalmente leo sus libros bastante cuando los van sacando. Coleccionan en estos compendios las historias de, en este caso, héroes de todas las mitologías e historias culturales que en el mundo te podrías imaginar. Tenemos aquí a Gilgamesh, Hércules, Juana de Arco también aquí está en este libro. Y lo cuentan con dibujitos, con esquemas divinos, una experiencia muy de ellos. Buenos en ello, tienen ya su propio formato y su propio mecanismo en cómo leer sus libros. Y eso siempre es algo muy bello cuando encuentras a un autor, autora, autoro, autores, en plural incluso, que ya tienen su sello en cómo narrar su tipo de literatura. Y Pascu y Rodri tienen mi amor eterno. Y sus libros no dejan de ver nunca. Penúltimo entonces. 5. Finalmente leí El Gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald. Y es un libro complicado. Nos cuenta la historia de Jay Gatsby. Este adinerado joven de el sueño americano. Toda esa clase de dinero, de lujos, de excentricidades, todo dedicado a una mujer, Daisy Buchanan. Es la historia de este amor, básicamente. Es un clásico, pero un señor clásico. El mismo Fitzgerald es uno de los autores más importantes de Estados Unidos y no me llenó el libro. He escuchado este libro por años. Por años. La primera vez que intenté leerlo tenía yo que 13 años, no le entendí nada. Lo dejé, dije otro día será. Lo agarré en enero, febrero de este año. Dejemos de lado la historia, que tampoco me acaba de convencer, pero tiene un tratamiento interesante. El cómo lo narra Fitzgerald no me acabó de encantar. Y no estoy segura si es la historia per se y mis expectativas impresionantes de haber escuchado por años lo que era El Gran Gatsby. Tengo Hermosos y Malditos, creo que se llama el libro de Fitzgerald. Tengo muchas ganas por ver ese. Saber si mi problema es Fitzgerald o que simplemente me estaba encontrando con que no estaba amando El Gran Gatsby. Y cerramos con el broche de oro más asombroso de este video. Este plot twist no lo vi venir. Y es el número 2, creo que es el número 2 me parece. 2, efectivamente. Que no es más ni menos que Anónima, por Wendy Mora. Anónima nos relata la historia de Alex y de Elizabeth. 2 chicos de preparatoria, creo, que se conocen sin conocerse. Se topan en persona. Tienen un flechazo interesante, pero al mismo tiempo no pueden seguir avanzando porque tienen a otra persona que les está cuestionando sus sentimientos, que son Matt y Fabiola. Eso no es un spoiler, claramente es el propósito del libro, que es que Matt y Fabiola son ellos, pero no saben que son el uno para el otro, o sea, no saben que son el otro, básicamente. Estoy contando tan mal esto porque estoy muy enojada con este libro, ¿ok? Este libro. Mi película de romance favorita, mi rom-com por todos los tiempos es Tienes un email, que tiene este mismo formato, esta misma línea a seguir. 2 personas que se conocen por mensajes, que se aman, pero no se aman porque no saben quién es el otro, entonces hay una barrera en eso. Luego se conocen en persona y se aman también, pero entonces ya no saben qué hacer. Es una cosa divina y preciosa y la amo por todos los siglos. Y la película en Netflix, por lo poco que recuerdo, no la odié en realidad, me pareció una frescura a esa historia que tanto amo. Supe que era un libro y dije, claramente voy a leerlo porque amo mucho este formato de historia. La amo demasiado. Quiero leer un libro de esto. Necesito un libro de esto. Me topé con algo que no me dio lo que estaba buscando. Un tratamiento de personajes que a mí no me convence, que para mí puede ser pobre. Una historia
que claramente no se desarrolla. Le faltan, yo creo que unas 200 páginas para que la historia tenga sabor, para que la historia se pueda sentir verdaderamente. Los personajes nada más se enamoran entre ellos mismos y tan porque tú no los conoces ni siquiera, no, te vale mucho su vida en realidad. No te convence ningún romance entre ellos de mensajes ni ellos de personas físicas. Están bien toda la actualidad y tienes muchas dudas como que ¿por qué seguirías hablando con una persona que te mandó un mensaje por accidente y una persona que tú no conoces? Ni siquiera por redes sociales, me refiero a mensajes de texto. Entonces son varias dudas y cuestiones que surgen del libro que no se solucionan, que yo esperaba ese mejor tratamiento y evolución. Y no lo tiene. No tiene fácil, con todo el dolor de mi corazón. Es el peor libro que he leído en todo el año. Y con este amargo cierre concluimos este hermoso video. Espero que os haya gustado un poco esta dinámica en cómo recontarles un poco de lo que he estado leyendo. Ya están un poco más actualizados. De cualquier manera, si tienen más dudas de qué estoy leyendo en este momento, pueden ir a mis redes sociales, principalmente en Instagram, en mi Instagram personal, ahí estoy actualizando mi vida, y en mi cuenta de Bookstagram es donde actualizo un poco de qué estoy leyendo, así como en mi Goodreads, ahí también voy poniendo unas cuantas reseñas y demás que también van a poder ver después en posts de mi Bookstagram. Entonces va todo en construcción, va poco a poquito, pero ahí lo estoy intentando solventar para que tengan contenido prácticamente diario en historias en Instagram y pues en Goodreads cuando vaya pudiendo leer más o menos. Entonces ahí vamos poco a poquito, poco a poquito. Pero bueno, sin nada más que decir más allá, espero que les haya gustado mucho el video. Si fue así, denle me gusta, comenten acá abajo lo que les pareció. Actualmente estoy leyendo varios libros, estoy leyendo muchos libros a la vez, pero en este momento estoy leyendo La hipótesis del amor por Ali Hazelwood. Voy en la página 67. Vamos calentando motores con esta historia. Próximamente espero hablarles de este libro. Y sin nada más que decir más, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado muchísimo. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! El número 15, que el número 15 es... necesito una pluma. Y les prometo que este video se lo planeé, entonces el que me esté moviendo demasiado claramente implica que a veces hay que dejar que las cosas salgan como tienen que salir. Se ha vuelto, o sea, para que veas que el que leas no te hace no decir excelentes conjugaciones de verbos. Volvido.